Hola, somos el equipo número 4 de Ingeniería de Software 2 de la UNED y vamos a hablar sobre estimación del esfuerzo de software. Los avances tecnológicos han promovido el crecimiento del uso de software por parte de la sociedad, lo que ha conllevado a que surja la necesidad de crear software de calidad. Eso se mide según el cumplimiento de los requerimientos que se hayan establecido para el software en sus fases iniciales. Esto implica que la fase de planificación es realmente importante porque garantiza que el software se desarrolle en el plazo de tiempo que se le estableció y con los recursos que se le asignaron. El punto de partida es enfocarse en el objetivo a cumplir y luego se identifican todas las tareas que hay que ejecutar para llevar a cabo ese objetivo. Esas tareas deben ser medibles según parámetros que la caractericen y así se les puede asignar recursos humanos de tiempo que estos requieran para cumplir el objetivo. En eso consiste el proceso de estimación de esfuerzo de un proyecto de software. ¿Por qué es difícil estimar? Porque el software tiene la naturaleza de ser intangible, no es algo fácil de medir. Es invisible hasta su finalización y los requerimientos suelen ser difíciles de precisar. Un error en la estimación marca la diferencia entre pérdidas y ganancias. Excederse en el presupuesto que requiere un software puede significar le puede costar caro tanto al equipo de desarrollo como a la empresa encargada del proyecto. Por ello es importante que la estimación sea lo más realista y precisa posible. Es muy común que los proyectos se tomen más tiempo del estipulado y las causas de estas fallas pueden ser por escasa planificación del proyecto o ausencia de dirección, administración poco efectiva o falta de apoyo por parte de la administración ejecutiva, equipo con pocas habilidades técnicas, que la comunicación sea insuficiente, la falta de reciprocidad entre las partes interesadas o ausencia de uso de metodologías y herramientas. Hay muchas variables que intervienen en la medición del esfuerzo requerido, pero los parámetros que se utilizan para estimar el esfuerzo son el tamaño del software, el esfuerzo invertido, el tiempo de desarrollo y la tecnología utilizada. La estimación de esfuerzo se mide en términos de esfuerzo requerido según la relación de hombre-tiempo, expresada en términos de horas-hombre. Lo normal es empezar por el tamaño del software, para el cual se usa punto-función como unidad de medida. Análogamente sería como el metro como unidad de medida de longitudes. Sin embargo, no es exactamente universal, ya que no hay dos empresas que utilicen el mismo método de medición de tamaño de software. Luego se estima el tiempo del proyecto y el esfuerzo en horas-hombre y sobre ello se calcula el esfuerzo total requerido y el costo. Con esos datos se calcula un plan real con fechas aproximadas reales y con esa información se ajusta según el plazo del tiempo que se le desea asignar al proyecto qué cantidad de personas se le pueden asignar al equipo de desarrollo. No es bueno creer que mientras más personas se le asignen al equipo, más rápido se va a desarrollar, porque mientras más personas requiere más canales de comunicación y más organización. Además, es importante tomar en cuenta que se invierte tiempo en reuniones, en informes y en días feriados o vacaciones. Entonces, todos estos son puntos que se deben considerar al momento de estimar un software. La solución a todo es aplicar procesos de ingeniería consciente y métodos probados en la gestión de proyectos. Otras recomendaciones que se deben tomar en cuenta al estimar es que no se debe realizar una sola vez, sino en varias etapas del proyecto. No es lo mismo la incertidumbre que se tiene cuando nada más se cuenta con los requerimientos a una etapa más avanzada cuando ya se cumplió la etapa de diseño. Así se reduce el error y la incertidumbre. También hay que aceptar que no hay un mejor método de estimación, sino que depende de la empresa, de su negocio, de su equipo y del proyecto a realizar y sus características. Y se deben complementar los métodos de estimación con datos de proyectos anteriores para usar la experiencia como aprendizaje. El proceso de planificación del desarrollo del software. La actividad previa a lo que hay en la planeación es la estimación del esfuerzo de desarrollo del software, lo cual incluso ha sido considerado como uno de los 3 grandes desafíos que están en la ciencia computacional.
Además de la planeación y el control del proyecto, las técnicas de estimación también son utilizadas dentro de las empresas, tales para la presupuestación, para la administración de los riesgos, el análisis y mejoramiento de la inversión. Como objetivo de este proceso de planeación tenemos que proporcionar un marco conceptual que le pueda permitir al gerente hacer estimaciones tanto de costos como recursos y también del calendario. Las estimaciones deben poder definir cuáles son los escenarios de mejor caso y peor caso, de modo que los resultados del proyecto se puedan acotar. La estimación es la base de todas las actividades de la planificación, por lo cual esto puede servir como una guía para tener una buena ingeniería del sistema o del software. Como la primera etapa primera tarea está el ámbito, el cual es aquel donde se va a describir tanto cuáles son las funciones, las habilidades, restricciones, rendimientos, entre otros. Cabe destacar que este es un prerequisito para la estimación. Dentro de la planificación, como segunda tarea, tenemos la estimación de los recursos para poder lograr lo que es el esfuerzo de desarrollo de software. Cuando hablamos de estos recursos, hablamos tanto de componentes de software que son reutilizables, como entornos de desarrollo, herramientas hardware y software, y el personal. En el caso del personal, para poder determinar la cantidad de personas que se necesitan para el desarrollo, primero se hace una estimación del esfuerzo para el desarrollo de dicho software de tipo ya sea persona año o persona mes. En el caso de que el proyecto sea pequeño, una persona se puede encargar de todas las tareas relacionadas a la ingeniería del software y acudir a un experto o especialista cuando sea necesario. Cuando un proyecto es muy grande, pues el equipo puede encontrarse dispersos geográficamente. Entre las actividades del proceso de estimación tenemos primero lo que es la obtención de los datos, luego se generan los modelos de estimación y por último se hace una validación o una verificación de estos modelos en base a su precisión. Dentro de los factores que pueden afectar los costos está la capacidad del programador, complejidad del producto, tamaño del programa, tiempo disponible y la confiabilidad que es requerida. La capacidad del programador, la producción de un producto de programación son tareas bastante laboriosas, por lo cual la productividad va a ir en función directa a la capacidad individual de cada persona. Los programadores que se muestran competentes en procesamiento de datos no suelen serlos en programación científica. De igual forma, aquellos que son buenos como programadores científicos no son forzosamente buenos como programadores de sistema. Aquí viene que la falta de familiaridad con el área que va a tener la aplicación o el ámbito puede implicar una baja de productividad y por ende un mayor costo y esfuerzo. Entre la complejidad del producto, pues esta va a ir aumentando mientras la mayor sea la cantidad de requisitos que tenga el sistema. El tamaño del programa es que mientras mayor tamaño tenga, más tiempo será y mayor esfuerzo. El tiempo disponible es el tiempo total del proyecto que se va a ir o está relacionado con el calendario, que es donde se asigna la terminación del proyecto. Los proyectos de programación requieren más esfuerzo si el tiempo de desarrollo se reduce. La confiabilidad requerida. La confiabilidad puede expresarse en términos de exactitud, de firmeza, de cobertura y consistencia del código fuente. Existe un costo asociado al aumento del nivel de análisis, diseño, codificación y también al esfuerzo de verificación y validación que deben aportarse para que haya una alta confiabilidad. El nivel de confiabilidad debe establecerse durante la fase de planeación al considerar el costo de las fallas del programa. En algunos casos, las fallas pueden causar al usuario pequeños inconvenientes, mientras que en otros tipos de productos pueden generarse una gran pérdida financiera. La precisión y la exactitud en las estimaciones. Tenemos dos definiciones, entre ellas la precisión y la exactitud, donde la precisión hace referencia al número de cifras significativas que tiene una medida y la exactitud se refiere a la cercanía de una medida a su objetivo. Una predicción se dice que es útil si hay una exactitud razonable, por lo cual es preferible expresar las estimaciones en un rango que como un número simple. Las estimaciones se definen como la mediana de la distribución dentro del intervalo donde se expresan tres valores. El más probable, que es la mediana de la distribución, el límite superior e inferior de valor, luego está el intervalo de confianza.
Dentro de la evaluación de la exactitud de la estimación, aquí es donde se hace una comparación entre las dos medidas, el valor actual y el estimado. Se puede calcular, como vemos, el error relativo, el relativo medio, magnitud del error, la magnitud media del error relativo y la calidad de la predicción, donde A es el valor actual y la E es el valor estimado. El proceso de estimación funciona para crear una planificación de desarrollo exacta y consta de 3 pasos. El primero es estimar el tamaño del producto. Algunos proyectos saltan directamente a estimar el plan, pero una estimación efectiva necesita estimar primero el tamaño del software para poder construir. Luego se estima el esfuerzo. Si se tiene una estimación exacta del tamaño y los datos previos de la organización en proyectos similares, es fácil realizar la estimación del esfuerzo. Por último, estimamos el plan. Una vez que se ha estimado el tamaño y el esfuerzo, estimar la duración del plan resulta sencillo. Estos 3 pasos se pueden englobar dentro de un paso más general. Se da un intervalo de estimación y luego se refina periódicamente este intervalo para ir aumentando la precisión a medida que avanza el proyecto. Una de las técnicas para la estimación de costos es el juicio experto. Esta técnica es la más utilizada para la estimación de costos y se basa en la experiencia, el conocimiento anterior y el sentido comercial de uno o más individuos dentro de la organización. Cuenta con una ventaja, que es la de que se obtiene una estimación en corto tiempo, pero posee 2 desventajas. Una de ellas es que el experto puede confiarse y olvidar algunos factores importantes del nuevo proyecto, creyendo que es casi igual al anterior. La otra es que el experto puede no tener familiaridad con el área del proyecto. Para compensar estas desventajas se forma un grupo de expertos que en consenso determinen o estimen el costo. La desventaja es que algunos miembros del grupo pueden ser inocentes con respecto a la presencia de una alta autoridad o al dominio de un miembro del grupo con fuerte personalidad. También puede suscitar discusiones fuertes por no lograr un acuerdo entre los miembros del grupo. Y para evitar estas nuevas desventajas existe una técnica de estimación conocida como técnica Delphi. La técnica Delphi se desarrolló en la corporación RAND en 1948 con el fin de lograr un acuerdo de un grupo de expertos sin contar con los efectos negativos de las reuniones de grupos. Esta técnica se lleva a cabo de la siguiente manera. Número 1. Un coordinador proporciona a cada experto la documentación con la definición del sistema y una papeleta para que escriba su estimación. 2. Cada experto estudia la estimación de forma anónima y puede consultar al coordinador, más no entre ellos. Número 3. El coordinador distribuye un resumen de las estimaciones, incluyendo cualquier razonamiento extraño efectuado por alguno de los expertos. Y 4. Los expertos realizan una segunda ronda de estimaciones, otra vez anónimamente, utilizando los resultados de la estimación anterior. En los casos en que una estimación difiera mucho de las demás, se podrá solicitar que también, en forma anónima, el experto justifique su estimación. El método histórico es otra de las técnicas de estimación de costo, el cual se basa en registros cuidadosos que se mantienen de esfuerzos de desarrollo previos. Los registros indican las características del programa o proyecto, la asignación de las tareas y los requerimientos de tiempo del personal con cualquier acontecimiento o problema poco común. Cuando se proponen nuevos proyectos, se comparan con los registros que se llevan en el archivo y se iguala a lo planeado con trabajos anteriores para estimar el tiempo de desarrollo esperado. El modelo de costos COCOMO. El modelo de costos COCOMO o modelo constructivo de costos se basa en el uso de ecuaciones que se utilizan de acuerdo a la complejidad del sistema a desarrollar. Las ecuaciones proporcionan los valores nominales de la estimación de meses de programador y de calendario de desarrollo para cada unidad de trabajo, basándose en el número de instrucciones de código fuente entregadas de cada unidad. Luego se utilizan factores multiplicadores para ajustar la estimación de acuerdo con los atributos del producto, la computadora, el personal dedicado del proyecto y por último cada factor multiplicador se evalúa y se califica con un valor el cual representa el peso que tiene dicho factor en el desarrollo del proyecto. Por último se multiplican todos los factores para obtener el factor multiplicador global. La ecuación de primer orden de Jones. Carper-Jones propone una ecuación derivada del análisis de su base de datos de cientos de proyectos. Este es también un modelo empírico de estimación, el cual con la suma total de puntos de función se puede realizar a partir de ello un cálculo aproximado de la planificación. Este no es el mejor método de estimación de la planificación, pero ayuda a obtener una estimación. La técnica iterativa se basa en la entrega evolutiva del software por etapas o iteraciones. En cada etapa se construye un pequeño conjunto de funciones del software que implica análisis, diseño, codificación, pruebas, documentación y evaluación del cliente.
Esta técnica permite determinar el número de iteraciones y su longitud necesaria para desarrollar el proyecto completo. Consta de 8 pasos: estimar el esfuerzo de cada función del software, determinar el número de programadores, determinar el factor de eficiencia de los programadores, determinar la longitud de la iteración, calcular el esfuerzo por iteración, calcular el número de iteraciones, calcular el tiempo de desarrollo y por último considerar un factor de contingencia. Modelos de coste de esfuerzo, modelos algorítmicos. Se apoyan en ciertos algoritmos matemáticos que realizan una estimación del coste de software en función de los drivers de coste. Los drivers de coste son variables consideradas relevantes para el desarrollo del software. Modelos lineales. Ellos están definidos por esta fórmula. En la fórmula A viene siendo una constante que permite ajustar la función, mientras que X corresponde a los drivers de coste. Proveer un menor ajuste. Se refiere a conseguir que no existan diferencias o discordancia entre dos o más variables. Una característica que tienen las funciones lineales es que ellas son simples, son las más fáciles de entender, requiriendo de menos tiempo en su aplicación. Pero hay bastantes interacciones no lineales en el desarrollo del software que impiden que un modelo lineal sea factible para este tipo de modelos exponenciales. Los exponentes para estos casos están restringidos a tres o dos valores dependiendo del modelo que se aplique. Entiéndase, para el modelo de Watson y Felix está restringido los valores de -1, 0 y 1, mientras que los disparadores de coste, que son los mismos drivers de coste, solo toman valores de 0 o 1 en el modelo de Doty. Este modelo puede funcionar únicamente si las variables que se escogen como drivers de coste son independientes entre sí. Caso contrario, generarían unos valores que se alejarían mucho de los valores reales. Modelos analíticos. Estos vienen dados por una función que toma como variables los drivers de coste. Hay que tener en cuenta que hasta la fecha los modelos desarrollados tienen un número bajo de variables. No tienen en cuenta ciertos factores críticos en el desarrollo del proyecto. Los modelos tabulares forman relaciones entre los drivers de control y el valor que vendría representando un esfuerzo total. Ellos consisten en utilizar tablas que relacionan los valores de los drivers de coste con el esfuerzo en las distintas fases de desarrollo del software. Hay que acotar que ellos son claros para su entendimiento y fácilmente modificables. Por desgracia, ellos no sirven para pocas variables y requieren de una gran cantidad de una gran base. Modelos compuestos son una combinación de los modelos lineales, exponenciales, analíticos y tabulares. Estos modelos, como por ejemplo, emplean la forma funcional más apropiada para cada componente implicado en la estimación del coste del software. Estos modelos están soportados bajo software que facilitan la estimación debido a la gran cantidad de datos que ellos procesan. Como contras, son de complicado aprendizaje y más aún de implementar. Requiere de un gran número de datos que hay que contrastar y validar. Otro tipo de clasificación son los modelos de coste. Ellos proporcionan estimadores directos del esfuerzo o la duración del proyecto. Están basados en datos empíricos reflejados en factores que contribuyen al coste total. Tienen una entrada primaria, generalmente una medida del tamaño del producto, y varios factores de ajuste secundarios, denominados generalmente guías de coste. El modelo COCOMO es un ejemplo de este tipo de modelo de coste. Modelo restrictivo. Demuestran la relación con el tiempo entre dos o más parámetros de esfuerzos, duración o nivel de personal. La curva de Rayleigh se usa en los modelos de este tipo como base en la relación entre el esfuerzo y el tiempo. Los modelos más utilizados actualmente son el modelo de regresión, el modelo de Bailey-Basili, el modelo COCOMO y el modelo Slim de Putman. Modelo de regresión. Fueron los primeros intentos de construcción de los modelos de coste. De él se parten muchos tipos de modelos, como son el modelo de COCOMO y el modelo de Bailey-Basili. Normalmente ellos crean una ecuación con la cual ellos relacionan el esfuerzo. El modelo de Bailey, tomando en cuenta la ecuación que se mostró anteriormente, en este caso a partir de 18 grandes proyectos se pudo obtener los siguientes valores, siendo ese el tamaño en miles de líneas de código. La ecuación se ajusta mediante un factor de ajuste del esfuerzo, calculado a partir de los atributos de la siguiente tabla. El modelo de Bailey-Basili, a cada entrada de la tabla se le da una puntuación de 0 a 5. Los valores obtenidos se usan para ajustar la ecuación. Esta es la fórmula del ajuste de esfuerzo y el esfuerzo ajustado. Modelo COCOMO. Sus siglas vienen de Constructive Cost Model. Está constituido por tres modelos, básicos, intermedios y el avanzado.
El básico únicamente toma como referencia el número de líneas de código. El intermedio, además de tomar el número de líneas de código, él toma como referencia una guía de costes, la cual es un conjunto de variables asociadas a los costes de hardware, el personal, el proyecto y el producto. Para este tipo de modelos se definieron 3 tipos de proyectos. El modo orgánico, que se utiliza nada más para proyectos simples, donde ya el personal tiene una gran experiencia a la hora de realizar proyectos, sin contar que para este caso se suele realizar en ambientes familiares y en pequeñas empresas. Para el modo semi-acoplado se definió para proyectos de mediana envergadura, donde se empieza a demostrar ya la rigidez del proyecto y una serie de reglamentos que el modo encontrado se realiza para aplicaciones de gran envergadura que tienen un margen y un tiempo muy estricto. Este tipo de modo se suele utilizar muchas veces para proyectos innovadores en los cuales no hay mucho margen de acción o libertad. El modelo Slim de Putnam, el modelo asume que el esfuerzo para proyectos de desarrollo de software se distribuye en forma similar a una colección de curvas de Rayleigh, tomando en cuenta que las curvas de Rayleigh vendrían siendo las distintas fases que atraviesa el software hasta su distribución. El modelo Slim usa curvas diferentes para distintas fases del ciclo de vida, como mencioné anteriormente. A partir de la fórmula básica de la curva de Rayleigh, Putnam usó observaciones empíricas sobre la productividad para obtener su ecuación de software y también una ecuación en función del tiempo que se aplica para su ecuación del software. A nivel general, el modelo de coste-esfuerzo tiene como ventaja que es objetivo, es repetible, es formulable y analizable. Es eficiente y bueno para el análisis de precisión, contrastado objetivamente por la experiencia. Como desventaja, tiene entrada subjetiva. Requiere de asesoramiento en circunstancias especiales, ya que hay que acotar que existen muchos cálculos que deben realizarse con gran precisión. Es calibrado con respecto al pasado y no al futuro. Estimación para proyectos orientados a objetos. El análisis y diseño de sistemas orientados a objetos es una metodología diseñada para facilitar el desarrollo de sistemas que deben cambiar con rapidez en respuesta a los entornos empresariales dinámicos. Algunos autores sugieren seguir el siguiente enfoque: desarrollar estimaciones usando descomposición de esfuerzos, análisis PF y cualquier otro método que sea aplicable para aplicaciones convencionales. Usar el modelo de requisitos para desarrollar casos de uso y determinar un conteo. Determinar el número de clases clave o clases de análisis. Categorizar el tipo de interfaz para la aplicación y desarrollar un multiplicador para cada clase de apoyo. Multiplicar el número de clases claves por el multiplicador para obtener una estimación para el número de clases de apoyo. Multiplicar el número total de clases por el número promedio de unidades de trabajo por clase. Y una comprobación cruzada de la estimación basada en clase multiplicando el número promedio de unidades de trabajo por caso de uso. Técnicas de estimación especializadas. Las técnicas de estimación abordadas anteriormente pueden usarse en cualquier proyecto de software. Sin embargo, cuando un equipo de software se encuentra en duración de proyecto extremadamente corta, es decir, semanas en lugar de meses, en la que es probable tener un torrente continuo de cambios, la planificación del proyecto en general y la estimación en particular deben abreviarse. A continuación se examinan 2 técnicas de estimación especializada. Estimación para desarrollo ágil. Puesto que los requisitos para un proyecto ágil se definen mediante un conjunto de escenarios, de usuario y etapas, es posible desarrollar un enfoque de estimación que sea informal, razonablemente disciplinado y significativo dentro del contexto de la planificación del proyecto para cada incremento del software. La estimación para proyectos ágiles usa un enfoque de descomposición que abarca los siguientes pasos. Paso número 1. Cada escenario de usuario se considera por separado con propósitos de estimación. Paso número 2. El escenario se descompone en el conjunto de tareas de ingeniería del software que será necesario desarrollar. Paso número 3. El esfuerzo requerido por cada tarea se estima por separado. La estimación puede basarse en datos históricos, un modelo empírico o la experiencia. De manera alternativa, el volumen del escenario puede estimarse en log, PF o alguna otra medida orientada a volumen. Paso número 4. Las estimaciones para cada tarea se suman a fin de crear una estimación para el escenario. De manera alternativa, la estimación de volumen para el escenario se traduce en esfuerzo usando datos históricos.
Y paso número 5, las estimaciones de esfuerzo para todos los escenarios que se implementan para un incremento de software determinado se suman a fin de desarrollar la estimación del esfuerzo para el incremento. Puesto que la duración del proyecto requerido para el desarrollo de un incremento de software es muy corta, por lo general de 3 a 6 semanas, este enfoque de estimación tiene dos propósitos. 1. Asegurarse de que el número de escenarios que se va a incluir en el incremento se ajuste a los recursos disponibles. Y 2. Establecer una base para asignar el esfuerzo conforme se desarrolla el incremento. Estimación para una web app. Redstein sugiere el siguiente enfoque cuando se adaptan puntos de función para la estimación de web apps. Entradas son cada pantalla o formulario de entrada, como lo pueden ser CGI o Java. Salidas son cada página web estática, cada guión de página web dinámica, como por ejemplo de HTML. Y cada reporte, ya sea basado en web o administrativo por naturaleza. Tablas son cada tabla lógica en la base de datos más, si se usa XML para almacenar datos en un archivo, cada objeto XML o colección de atributos XML. Las interfaces conservan su definición como archivos lógicos, por ejemplo, formatos de registro único, de la frontera del sistema, etc. Consultas son cada una de las publicaciones externas o del uso de la interfaz orientada a un mensaje. Por ejemplo, usual son las referencias externas de com o com. Los puntos de función interpretados en la forma señalada son un indicador razonable de volumen para una web app. Mendes sugieren que el volumen de una web app se determina mejor al recolectar sus medidas, también llamadas variables predictoras, asociadas con la aplicación, como por ejemplo el conteo de la página, conteo de medios, conteo de función, características de su página web, como por ejemplo la complejidad de la página, complejidad de la vinculación, complejidad gráfica, características de medio, como por ejemplo duración de los medios, características funcionales, que pueden ser la longitud del código y la longitud del código reutilizado. Dichas medidas pueden usarse para desarrollar modelos de estimación empíricos para esfuerzo de proyecto total, esfuerzo de autoría de páginas, esfuerzo de autoría de medios y esfuerzo de guiones. Sin embargo, todavía falta trabajo por hacer antes de que tales modelos puedan usarse con total confianza.